Bien, siguiendo entonces con las válvulas o el tipo de válvulas que podemos encontrar, hoy me anticipaba un poco hablando de las válvulas de rearme manual. Acá vemos de qué se trata la válvula de rearme manual. Básicamente es una válvula que necesita la intervención de un operario para abrirla. La válvula tiene que estar recibiendo energía eléctrica y a su vez un operario accionando la palanca para abrirla. En este ejemplo lo que estamos viendo es la válvula cerrada. Cuando se energiza, el operador tiene que levantar la palanca para abrir la válvula, y cuando produce algún fallo, que se corta la alimentación eléctrica a la válvula, la misma se cierra. Básicamente, como les decía antes, esta se solicita para los artefactos clase 7, que son aquellos que trabajan a más de 730 grados en el horno y básicamente pueden operar sin detección de llama en esa condición, para lo cual, si hay una merma de temperatura, tendría que accionarse esta válvula y el operador tiene que ir a ver qué es lo que pasa antes de reponerla. La idea es que no arranque automáticamente después de haber caído la temperatura. Existen, en la medida que los tamaños de los equipos de combustión, los sistemas de combustión van creciendo, existen algún otro tipo de válvulas. Hay algunas que son del tipo electrohidráulicas, para medianos tamaños o grandes tamaños, que nos permiten trabajar a mayores presiones. Son cabezales hidráulicos que permiten accionar la apertura de la válvula. En todos los casos son de apertura lenta y cierre rápido. O en algunos otros casos tenemos que caer en válvulas del tipo neumáticas. Acá vemos algún ejemplo, pero hay otros tipos de válvulas neumáticas que también pueden ser accionadas con aire comprimido o donde no haya energía eléctrica, a lo mejor a través de la misma presión del gas. ¿Eso para qué clase también? Para cualquier clase podemos encontrar este tipo de válvulas. Para cualquier clase. Lo que pasa es que las solenoides normalmente las tenés limitadas en diámetro, y el diámetro te limita la potencia. Existen también, bueno, acá estamos viendo un tipo de válvula que son tipo jaula, muy parecidas a las válvulas reguladoras, son en realidad estas que estamos viendo acá. Existen otras, las tradicionales, las esféricas, actuadas neumáticamente también. El problema de las esféricas, que no son de cierre rápido. Normalmente el cierre de las esféricas arriba de 4 pulgadas cierran en más de un segundo. Entonces las esféricas actuadas neumáticamente están ahí usadas hasta 4 pulgadas, por ahí puede haber alguna marca que algún diámetro más lo pueda llegar a aceptar, pero arriba de 4 pulgadas rara vez cierran en menos de un segundo. Sí, perdón, el hecho de usar neumático e hidráulico, ¿es de acuerdo a la demanda de presión? El hecho es de acuerdo a costos y a disponibilidad en el mercado. A mí me encantan las válvulas solenoides. Lo que pasa es que válvulas solenoides para alta presión no se consiguen a lo mejor, o para grandes tamaños arriba de 4 pulgadas ya no se consiguen válvulas solenoides en el mercado. Entonces hay que caer en otro tipo de válvulas. Para altas presiones, normalmente y diámetros grandes, esto parece ser un diámetro de 6 u 8 pulgadas, hay que caer sí o sí en válvulas neumáticas. Igual en esa reducen el diámetro. En esa está reduciendo el diámetro un poquito. Pero ahí también tiene que verse el tiempo de cierre. El tiempo de cierre tiene que ser siempre menos de un segundo. Cualquier válvula automática de cierre, cualquier VAC, tiene que cerrar en menos de un segundo. ¿Y cómo hacemos entonces? Cierran. Estas cierran en menos de un segundo. Esas son cuerpo globo, cuerpo E. Sí, un globo o una jaula son. No, ese sí. Es así. La esférica. La esférica no cierra en menos de un segundo. Arriba de 4 pulgadas yo no he visto, a lo mejor hay un fabricante que la probé, pero yo no conozco arriba de 4 pulgadas que cierran en menos de un segundo. Cosa que también es un tema. Hay válvulas de estas, a lo mejor en grandes instalaciones, en grandes usinas, que tienen 10, 12 pulgadas. Un disco de estos, cerrando en menos de un segundo, pega un golpe interesantísimo también. Lo más probable es que en una de esas se parte de un semejante golpe de eso. Vibra toda la cañería si tienen la oportunidad de verlo. Entonces, pero es lo que dice la norma. La norma dice que tiene que cerrar menos de un segundo.
Pero pegan unos golpes interesantes. Cuando cierra una válvula de 10, 12 pulgadas en menos de un segundo, el disco ese que cierra, nadie meta los dedos ahí por la duda. Esta mujer... En los últimos tiempos aparecieron algunas válvulas fabricadas en conjunto, paquetizadas en un mismo cuerpo, dos válvulas solenoides. Esto se está viendo bastante últimamente. Básicamente son así, incluso pueden llegar a tener los presostatos acoplados de costado. De afuera a lo mejor confunde, parece que es una sola válvula, pero internamente vean que tienen dos solenoides y las dos solenoides trabajan totalmente independientes. ¿Cuál es la ventaja de eso? El espacio que te ocupa el tren de válvula a veces. Te ocupa mucho menos espacio. En realidad, aunque parezca mentira, esta válvula constructivamente es más cara que colocar dos independientes. Pero el espacio que te ocupa del tren de válvula es mucho menos la instalación. Ahora entendí cuál era. El problema Es reemplazando para reemplazar dos válvulas. Dos válvulas. En vez de poner dos válvulas con un manguito en el medio, pones una sola. Claro, como dijiste que los solenoides actúan diferentes. Claro, ves, acá tenés una solenoide y acá tenés la otra. Sí. la estanqueidad de esa moto. La estanqueidad te garantiza, el fabricante te garantiza la estanqueidad que pide la normativa. Y tiene inclusive el incluso bueno, acá no lo tiene, pero se puede acoplar acá el detector de estanqueidad externo, el PEBE, prueba de estanqueidad externa. ¿Qué marca tiene para la prueba de estanqueidad? Hay diferentes marcas, en Europa se utilizan muchísimo. Hay Kronschroeder, Dunks, creo que Honeywell también las tiene. Hay varias marcas. También en algún caso se ve alguna de estas válvulas. Me pareció interesante mostrársela como para que la tengan en cuenta. Si bien tiene sus pros y tiene sus contras, básicamente en un mismo cuerpo han resuelto tres válvulas. Esta es de origen americano, es una válvula, una trifecta. Fíjense en ustedes, acá tenemos la entrada de gas, acá tenemos la salida de gas hacia el quemador. Esto que vemos acá es el obturador, sería las veces de primera válvula. Esto que vemos acá es el segundo obturador, sería las veces de segunda válvula. Esto de acá es un vástago que las empuja para abrir, accionado por este pistón neumático. Y cuando las válvulas cierran, este pistón neumático se deja de recibir la señal de aire comprimido, sube, todo esto sube, cierra el primer obturador, cierra el segundo obturador. Y acá en el medio queda un espacio por el cual, después de la primera válvula, esto hace de las veces de válvula de venteo. Sí, nos apareció en una caldera. Sí, hay una empresa local que las pide exclusivamente esas válvulas, las solicitan los pliegos. aquí. Sí. Claro. Esta válvula tiene la apertura lenta, abriendo o cerrando una valvulita de aire arriba. Eso no es muy... Uno le regula el tiempo abriendo o cerrando más una valvulita para calibrar, sí, ¿no? Sí. Y de esa manera le calibra el tiempo de apertura. Sí, generalmente ese tipo de restricciones no funcionan demasiado bien. A veces, cuando hablábamos de las válvulas servoasistidas, las válvulas de diafragma también tienen un orificio para calibrar la salida del gas, el alivio de la salida de gas, y con eso regular la velocidad de apertura. Y la verdad que se hace muy difícil hacer una apertura lenta con una válvula de diafragma. Hay un montón de cosas que no son como... Este es uno de los casos donde ya vino el paquetito armado y bueno, ya está montado, y viene el plano, ¿viste? Vos tenés que estar otra vez... Sí. Y no era lo que quería. Pero... ¿La usan? No, pero bueno, es interior, no interesa. Sí. Esa porque es con actuador neumático. Está con actuador neumático y con un solo actuador están accionando la válvula, la VAC cerrada número 1, la VAC cerrada número 2 y el venteo. Es interesante. A mí personalmente no me gusta, porque se llega a trabar cualquier cosa acá y queda todo abierto. Pero bueno, este tipo de válvulas nacieron, creo yo, o por lo menos lo que escuché de la historia, en determinado momento en Estados Unidos cambió la normativa y donde antes tenían una sola válvula, en ese mismo paso tenían que meter dos válvulas y un venteo.
Entonces, alguien diseñó esto para en poco espacio resolver todo. Pero constructivamente para una instalación nueva no se justifica hacer algo así. Pero esa no puede ser eléctrica, por ejemplo, por No las hay, por lo menos hasta donde yo sé no hay eléctricas, son neumáticas. De hecho, también en algunas de las centrales térmicas de acá, o Central Puerto o Central Costanero, también tienen este tipo de válvulas. Y fue justamente porque tenían nada más que una sola válvula de bloqueo para colocar una seguridad aumentada, ponerle dos bloqueos. Bien, si bien ya habíamos tratado antes, volvemos a mencionar la famosa valvulita que trabaja en conjunto con la termocupla, el botoncito que hay que apretar hasta que la termocupla mantiene retenida la válvula, ya la habíamos explicado. Habíamos dicho también que el tiempo de cierre es dentro de 45 y 60 segundos. Es importante la termocupla, la posición de la termocupla quede en una zona en donde se enfríe lo más rápidamente posible. Si está inmerso en una zona de refractario, a veces el tiempo todavía se puede extender más, hay que tener cuidado con eso. Bien, siguiendo con los componentes del tren de válvula, vamos a describir las válvulas de control, que hay diferentes tipos de válvulas de control. No hacen tanto la seguridad, así que pasamos rápidamente, simplemente para que sepan que hay válvulas tipo esféricas, tipo globo, accionadas neumáticamente, accionadas eléctricamente, no tiene de acople directo a través de... Mariposa. Tipo mariposa. Generalmente las mariposas se utilizan para bajas presiones, o hasta 500 gramos se puede llegar a utilizar mariposa. Para mayores presiones se hace muy difícil controlar un caudal precisamente con una mariposa. Normalmente para más presiones se utilizan tipo globo o tipo jaulas, ¿no? ¿Pero la mariposa es hermética? Pero esto estamos hablando de válvula de control, no estamos hablando de válvula de seguridad. Esta válvula de control. Normalmente cuando se pone mariposa se reduce el diámetro. Se hace con un diámetro más chico, sí. En realidad lo que se busca, se dimensiona la válvula de control en función del CB que se quiere, del coeficiente de flujo que se necesita, que en la práctica termina siendo algún diámetro más chico. Otro de los componentes utilizados en los trenes de válvula son los filtros. Básicamente la norma lo que dice es que tienen que retener partículas mayores o iguales a 50 micrones. Y no dice mucho más que eso la normativa, sino dice algo como que tiene que ser de este tipo aprobados o tipo fabricados, que no sean caseros, dan a entender en la norma. En algún caso se ha dado que han colocado dos bridas y en el medio le metieron una malla en el medio de dos bridas. Eso no habría que hacerlo, tiene que ser un filtro adecuado y con la superficie adecuada para que la pérdida de carga del filtro sea también apropiada. Hablábamos también que la normativa no lo menciona de los absorbedores de dilataciones. En determinadas instalaciones la dilatación que puede tener el sistema térmico con respecto al resto de la instalación propiamente dicha puede ser importante, entonces existen de este tipo de elementos que internamente es un tubo adentro del otro y por la parte externa tienen un fuelle metálico para permitir ese movimiento. Los existen de acción solo axial y hay algunos que permiten acción en varias direcciones. Puede darse el caso, dependiendo de cómo vaya a trabajar, que necesite dilatar en diferentes direcciones. La hermeticidad, ¿cómo se logra eso? Este fuelle está soldado, es un fuelle metálico que está soldado acá en las puntas. La ría, No, pero por afuera tiene esto que está haciendo la hermeticidad y esto le da rigidez. Es uno dentro del otro que le da rigidez para que no haga esto, si no se movería como un acordeón. Pero en realidad está soldado la primera... Lo que está soldado es acá Ahí, claro. y acá. Bien, pasamos a la presentación siguiente.